Si tú eres una de estas personas que ya quiere invertir y se está preguntando, bueno, ¿y qué necesito para invertir, no? Que ya estás listo, pero estás dudando, ¿no? Y en este video te vamos a decir 5 cosas que te van a ayudar a invertir y a tomar mejores decisiones. La primera es, necesitas estudiar lo básico de finanzas. Porque si no estudias esto, pues tu probabilidad de éxito va a ser bajísima. ¿Por qué? Porque ¿cómo tomas una buena decisión si no sabes el desempeño del país donde vas a invertir, la empresa en la que vas a invertir, si son acciones o qué estás invirtiendo? No, es que son monedas. Mira, las monedas también tienen su cuestión, divisas, ¿no? O si estás en un commodity, pues estás en la empresa de commodities comprando el commodity. Necesitas saber lo más básico de finanzas para que tengas un criterio suficiente. Y ahí pongo entre paréntesis que no quiere decir que va a ser un buen criterio, ¿no? Porque en realidad tener un buen criterio pues dedica un poco más que solo lo básico. Entonces, empezando por ahí, pues sí necesitas empezar a estudiar. ¿Qué puedes estudiar? Mira, macroeconomía y microeconomía. Empezando por ahí, no necesitas ser maestro, ¿no? Doctor en eso, pero sí necesitas saber un poco. ¿Cómo qué? Por ejemplo, saber qué es el PIB, qué es la deuda, qué es la inflación, ¿no? Saber cuáles son las tasas de interés, saber qué tipo de riesgos tiene, por ejemplo, una inversión de un país pues con una moneda sólida o con una moneda pues tal vez un poquito más volátil, ¿no? Como ese tipo de cuestiones. ¿Cómo se ha comportado ese país en las crisis? ¿Ese país está en crisis o no está en crisis? ¿No? ¿En qué situación económica está? Ya que sabes las finanzas a grandes rasgos de un país, pues también puedes empezar a ver las empresas, como que estados financieros. Es una cosa que es facilísima, pero a veces pues la misma mercadotecnia de las finanzas te hace pensar que es difícil, y la verdad pues es que no es cierto. Sí lo puedes hacer, pero necesitas un poco de estudio. Además, no solo es estados financieros, saber cuál es el valor de la acción, cuánto te está pagando de dividendos en el año o cuánto te vas a tardar en recuperar tu inversión, ¿no? Si esa empresa es rentable, no es rentable, si tiene una deuda alta o baja, cuál es el modelo de negocio, ¿no? De dónde van a salir esos dividendos que tú quieres ganar. Y además, pues necesitas, para aprender todo eso, pues invertir un poquito de tiempo. Y si no inviertes tiempo, pues vas a tener que contratar a alguien e invertir dinero, ¿no? Primero invertir dinero para que te expliquen y luego invertir dinero en otra cosa. Ahora, ¿por qué yo sugeriría más un tema de que tú aprendas? Si bien hay muchas cosas para las que no necesitas ser mega experto y otras para las que sí, porque hay productos financieros extremadamente difíciles, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que si las circunstancias del país cambian, si las circunstancias de la economía, de la política del país cambian, pues muchas veces las inversiones buenas se convierten en malas, y hay algunas malas que se convierten en buenas, y hay otras que son malas y están peor, ¿no? Entonces, pues tú vas a tener que saber cómo mover tu dinero para no perderlo, ¿no? Para no perder dinero. Entonces, al final, pues si tú sabes, pues tú lo puedes hacer, pero si no sabes, pues tienes que volver a pagar para que alguien te diga, y ahí va a haber veces que además te asesoren mal, ¿no? Entonces, pues sí es mejor que estudies un poco de las finanzas, mínimo lo básico, y de ahí lo que estudies más, pues es ganancia. El segundo punto es que necesitas una estrategia de inversión. ¿A qué me refiero con esto? Invertir en una acción todo tu dinero, eso no es una buena estrategia, ¿no? Invertir todo tu dinero en una criptomoneda no es una buena estrategia. Invertir todo tu dinero en un producto, sea cual sea, no es una mejor estrategia. Una estrategia es tener un mix, o sea, varios productos que te van a ayudar a ti a sortear y a navegar en las buenas y en las malas, por decirlo así, ¿no? Y que además pues tienen distintos tipos de funcionalidad. Por ejemplo, yo te diría, ¿eres más conservador o eres alguien que puede aceptar un poquito más de riesgo? Alguien que es un poco más conservador, pues tal vez tenga una estrategia más defensiva, donde dice, ¿sabes qué? Pues a mí me interesa
mantener el valor de mi dinero conforme pasa el tiempo. Ya eso de ganar, yo ya ni me meto. Prefiero ser una de las personas que pues invierten más a defender. Porque ya sabemos que con la inflación, pues tú pierdes poder adquisitivo todos los años, ¿no? Todos los años suben los precios y los ingresos y los sueldos siguen siendo iguales. Pues, ¿cómo le hace uno, no? Entonces, la estrategia para defender probablemente sea, ¿sabes qué? Yo estoy invirtiendo en commodities, en oro, en plata, en madera, en empresas que se dediquen a la minería, en empresas que hagan algo que esté pues relacionado a los commodities. Uno de ellos, pues tal vez es el tema de la energía y el petróleo. Pero oye, están sacando energías renovables. Bueno, es un commodity que entonces, pues no sabemos si tiene un poquito de incertidumbre en el futuro, ¿no? Oye, que puede ser que además yo esté en bonos del gobierno, en CETES, en certificados de la tesorería, que esto me ayuda a mí a sortear la inflación y a veces ni tanto, ¿no? Dependiendo de las circunstancias es que te va a ayudar o no te va a ayudar, ¿no? Entonces, yo puse una empresa, yo invertí en un bien inmueble. Bueno, ¿en qué circunstancias te ayuda y en cuáles no? Otra cosa que puede ser tal vez más arriesgada, y sabes que yo tengo algún tipo de acción, ¿no? Tengo varias acciones, pero además no solo es arriesgarlo todo, sino siempre vas a tener productos que te defiendan y otros que vayan a crecer y que te estén dando dividendos, flujos de efectivo, etcétera, pero es esa composición porcentual de tus activos la que va a definir tu éxito, porque ¿qué pasa? Invertí todo mi dinero en una criptomoneda. Para empezar, las criptomonedas no son una inversión, son un tipo de dinero alternativo. Ya solamente estudiando historia del dinero que te das cuenta de eso, ya sabes que no le estás jugando a sacar dinero, que es lo de comprar barato y vender caro. Eso se le llama trading. Eso es otro tipo de actividad financiera, pero no es inversión. Entonces, empezando por ahí, ¿no? Y todo lo tienes ahí y es demasiado volátil, todo lo metes y al día siguiente se te desploma el 50%. ¿Cuántas personas no han estado en esa situación en el 2008, en el 2021? Entonces, pues es mejor tener como diferentes tipos de estudio, ¿no? Y la otra es que tienes que reequilibrar pues tu portafolio. Tienes que tener una periodicidad, saber que cada semestre vas a reequilibrarlo, cada trimestre, cada mes. ¿A qué me refiero? Sí, si tu estrategia define que el 60% de tu portafolio son acciones, y acciones que de diferentes tipos de industria o tal vez de una sola industria, pero además pues tú tienes en el otro 40%, pues tienes bonos, tienes certificados de la tesorería, tienes commodities, además tienes un porcentaje de oro y de criptomonedas, o no sé, ¿no? Depende. Pero si tú ya definiste esos porcentajes, pues conforme se va moviendo el mercado, pues el valor de las cosas va cambiando, ¿no? De repente ya no vas a tener 60% de acciones, como fue muy buen año para las acciones, pues ya subió al 70%, ¿no? Entonces lo que tú tienes que hacer es, de ese rendimiento, empezarlo a trasladar a los lugares que tienen menos. ¿Por qué hacer este reequilibrio? Porque si no, de repente vas a estar recargadísimo de un tipo de activo que además, pues hacer eso te puede volver a poner pues en riesgo. Y a eso se le llama, pues tener una estrategia de inversión. El tercer punto es que te especialices en tus activos. ¿Cómo es esto de especializarme en mis activos? Mira, tienes que saber en las finanzas y en las inversiones perfectamente qué es lo que estás haciendo, ¿no? Vamos a poner como un ejemplo. Imagínate que tú tienes una tienda, ¿no? O tú quieres poner una tienda o quieres poner un restaurante, que es como algo muy recurrente. Y entonces, pues tú dices, yo quiero poner un restaurante. Bueno, ¿qué tipo de restaurantes? ¿Cómo vas a manejar a la gente? ¿Cuáles son tus recetas? ¿Cuáles son los costes de tus recetas? ¿Cuánto te cuesta todo? ¿Cuánto se merma, no? Porque pues no puedes asumir que no se van a mermar por ciertos ingredientes. Oye, que un seguro de esto. Oye, que la gente que va a repartir, que las aplicaciones ahora me cobran un porcentaje por mandarlo a domicilio. O sea, ¿cuál es tu modelo de negocio? Y tienes que saber perfectamente, porque yo estoy diciendo que es una tienda, pero imagínate que tú sabes muy bien cómo se maneja una tienda y tú empiezas a invertir en empresas que se dedican a tener tiendas.
Y muchas veces no solo son de restaurante, ¿no? Son de cualquier infinidad de cosas. Y entonces tú ya sabes cuál es el modelo de la tienda. Y va a haber empresas que saquen noticias y digan, vamos a hacer 1, 2, 3 cosas. Y tú dices, sabes que eso es buenísima idea. La acción va a subir. Eso me va a dar rentabilidad. ¿Dónde pega eso en mi estado financiero? Y pues ahí tú empiezas a decidir. O dices, chino, pues esta empresa, pues como que no. Entonces empiezas a perder dinero, tú dices eso le pega en tal lugar al estado financiero, significa menos rentabilidad y entonces no es una buena inversión. Eso es un ejemplo, es simplemente un ejemplo, pero si a ti te gusta que el oro, pues especialízate en el oro y probablemente eso no genera, pero tú puedes invertir en compañías que se dediquen a la minería de metales. Oye, que si a mí me gustan las tecnológicas, bueno, ¿tú qué sabes de eso, no? ¿Eres experto en algo de eso? Y puede ser que tú agarres, inviertas en 10 de tecnología o tú tengas acciones de algo, pero el punto es que te especialices en lo que tú tienes y también aprendas lo que no tienes, pero específicamente lo que te va a ayudar a rebalancear tu portafolio. Eso es lo que tú tienes que aprender. Y también tú de ahí dices, ¿sabes que esta compañía se está quedando en el pasado? Pues ya no puedes invertir en ella porque en una de esas quiebra, ¿no? Pero tú dices, esta compañía ya está empezando a tener un modelo más futurístico, pero de lo que yo conozco. Son tan buenas ideas que decido invertir ahí. A eso me refiero con especialízate en tus activos y sepas exactamente qué es lo que haces. Es normal que en algunos puntos, pues a una industria no le vaya tan bien y a otra sí, pero tú vas a saber cuáles de todas esas empresas empiezan a reaccionar mejor. Y además, saber lo que haces te va a ayudar a que encuentres la ganancia oculta. ¿A qué me refiero con eso? Imagínate que tú estás invirtiendo en bienes inmuebles. Bueno, bienes inmuebles, pues tú sabes que necesitas una compañía que diga que se dedica a eso. ¿Por qué? Porque tú tienes un bien inmueble. Muchas veces, pues no es tuyo completamente. Tienes deudas, ¿no? Lo compraste a crédito por no sé cuántos años, pero ahí se especifica que tú puedes meter en tus estados financieros ciertas cosas que te van a ayudar a mejorar tu inversión. ¿Cómo qué? Bueno, pues por ejemplo con una depreciación del activo y de ciertas cosas, ¿no? Que los intereses que te está cobrando que el banco o no sé, los inversionistas, ¿no? Bueno, esa es otra cuestión. Pero ¿qué cosa empieza a pasar? Que si tú agarras y compras un bien inmueble como persona física y no como persona moral o como una empresa, pues tú no tienes ciertos beneficios fiscales, ¿no? Ahí es donde tú no sabes pues qué es lo que estás haciendo. Y cuando tú tienes una empresa de esto, bueno, resulta que además pues tienes un flujo de efectivo por medio de la depreciación, etcétera. Es un ejemplo de la ganancia oculta. Hay modelos de negocio que no necesitan ser muy rentables, pero que sí tienen muchísimo flujo de efectivo. Son modelos, ¿no? Y la otra es que, bueno, ya que sabes en lo que tú eres bueno, estás especializado en tus activos, invierte en el futuro. Apuéstale a las compañías que tienen visión a futuro, porque esas son las que más te van a dar y las que van a crecer, pero ojo, porque también podrían ser las más arriesgadas. Por eso es que también depende de si eres conservador o eres un poco más agresivo en tus inversiones, siempre que conozcas bien tus activos. El cuarto punto es, realiza un stress test. ¿Qué es esto, no? ¿Cómo que un stress test? Además está en inglés, ¿no? ¿A qué me refiero y qué significa en español? Bueno, que hagas un examen a tus finanzas con factores de riesgo. ¿A qué me refiero? Oye, yo hoy compré pues acciones de aerolíneas. ¿En qué circunstancias la industria de las aerolíneas se ha visto en peligro, no? ¿Cómo ves esto? Bueno, tú generalmente vas al pasado y ves en las circunstancias, en el valor de las acciones, dices, chin, aquí pasó algo. Uy, pues ¿qué pasó? Que una pandemia, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Que una epidemia. Uy, ¿qué pasó? Que subió el combustible y ya los precios ya no dan. Uy, ¿qué pasó? Esto, hoy que se cayó un avión y resulta que toda la flota de aviones de tal empresa están mal. Cosas que sí han pasado. Entonces,
¿Qué pasa, no? ¿En qué circunstancias pierdes dinero? Tienes que saber eso. ¿Por qué? Porque cuando eso se dé, que además siempre se dan, simplemente es una cuestión de manejo de riesgo. Tú tienes que saber cuánto es tu máximo riesgo, tienes que saber cuánto estás dispuesto a perder y si esas circunstancias se dan, ¿cuál es tu plan, no? ¿Cuál es tu plan de salida? ¿Hasta qué punto vas a estar en esa inversión? También, ¿qué puede pasar? Oye, yo invertí en una empresa de autos, o en una empresa de X o Y cosa. ¿En qué circunstancias, por ejemplo, los bancos, ¿no? ¿En qué circunstancias se ven, pues, afectados? Ay, es que yo tengo, pues, de 5 bancos acciones o algo. En una crisis financiera, ¿cómo se comportaron las acciones relacionadas de la industria? ¿No? Porque hay en cierto tipo de crisis, pues hay empresas que quiebran y hay otras que salen adelante. Entonces es por eso que tú tienes que ir hacia atrás, ver los históricos de los resultados de estas compañías, de sus estados financieros, además del valor accionario, de los dividendos, etcétera, y ver si eso llegara a pasar, cómo se va a comportar tu inversión, porque debes de saber que ese es tu riesgo y tú debes de decidir cuál es tu riesgo máximo. Ahí es donde tú dices, ¿sabes qué? Con estas circunstancias, pum, yo me salgo de la inversión, es mi estrategia de salida. O también puedes decir, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a quedarme ahí, incluso cuando hay crisis, yo soy de los que compran. ¿Por qué? Porque cuando compro en las crisis, pues resulta que va mejor. Corres el riesgo de que la empresa quiebre, sí, pero también puede ser que tengas muy buenos resultados, ¿no? Depende de cada quien. Sin embargo, sí te tengo que decir que si eso llega a pasar, necesitas un plan B. ¿A qué me refiero? Y un ejemplo muy claro. En la pandemia, pues muchas personas estuvieron muy cercanas al tema de cómo se manejó la política monetaria del Banco Central de Estados Unidos. Y como el Banco Central de Estados Unidos se comportó de cierta forma, pues hubo gente que sacó sus acciones de una empresa y las mandó a commodities. Hubo gente que sacó sus acciones de una empresa y las mandó a las farmacéuticas. Y así, gente y financieros pues, de muchísimo renombre, pues hicieron eso porque ellos estaban viendo eso. ¿Cuál es el plan de reserva para tus activos y tus inversiones? La otra que tienes que saber es que vas a necesitar ser disciplinado en el tiempo. Y este es el número 5, pero es uno de los más vitales. Te voy a decir por qué. Porque invertir no es lo mismo que comprar y vender. Es algo que ya habíamos visto, eso se le llama trading, ¿no? Y tú puedes comprar y vender un montón de cosas y puede ser muy bueno. Sin embargo, las inversiones no están hechas para eso. Eso no es como tal invertir. Entonces, es la primera distinción que hay que hacer. Luego la otra es que sin disciplina, pues no hay finanzas prácticamente, ¿no? ¿Y a qué me refiero con disciplina en el tiempo? Pues que a mediano plazo son 5 años. 5 años. No puedes sacar tu dinero en 5 años. Tienes que tener eso en cuenta. Va a haber estrategias y productos financieros que ni siquiera te lo van a permitir. Que si quieres sacar tu dinero, clean, descontado, una penalidad, que no sé qué, cuando te dan tu dinero, 30% menos, ¿no? o pues te descontaron un montón. Entonces, de entrada, ya de ahí ya no. Luego, la otra que tienes que tener en cuenta es que muchas veces pues, las comisiones que te van a cobrar por andar sacando tu dinero, pues se van a comer tu rentabilidad, ¿no? Esa es otra cuestión. Y a largo plazo me refiero más de 10 años. Hay inversiones que sí requieren 10, hay otras que requieren 15, hay otras que requieren 20. Tienes que ser constante. Hay gente que, bueno, que invierte una vez y ya no quiere saber nunca nada, ¿no? Esperando que en algún momento esa inversión crezca, pero muchas veces así no funcionan las cosas. Tú tienes que ir con una estrategia reequilibrando con este tiempo. Y también tienes que saber que hay algo que es, pues, esta disciplina de invertir todos los meses un poco de tu utilidad, reinvertirla y reinvertirla y reinvertirla, que tenga un poco de interés compuesto, porque eso también te va a ayudar a incrementar tu capital. Si tienes plazos menores, sí hay productos de inversión que de a un mes, ¿no? Que de a 6 meses, que de a un año, sí existen.
pero generalmente estos productos están hechos más para defenderte contra la inflación, incluso ni siquiera te defienden al 100% de la inflación. Hay veces que le pierdes menos que dejando tu dinero ahí varado en algún lado, ¿no? En tu colchón o en una cuenta de banco. Pero el punto de esto es que tú tienes que ser constante. Y sin disciplina no hay rendimientos. Si tú no estás dispuesto a estar en las inversiones más de 5 años, la verdad es que mejor no inviertas, porque te va a costar. El día que saques tu dinero, el día que quieras usarlo para otra cosa, para tus planes, va a resultar que tienes menos de lo que invertiste. Entonces, sin disciplina no hay rendimientos. Es decir, rendimientos pierde el chiste el tema de la inversión. Por eso es que hay que ser disciplinados en el tiempo.